Antes, les voy a pedir que sus intervenciones traten de ser de 15 minutos, porque si no, no nos va a dar tiempo de tener la sesión de preguntas y respuestas, que es muy importante para todos nuestros participantes. Vamos a comenzar entonces con Jorge Legorreta. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, especialista en amparo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México. Senador Legorreta, adelante. Está mal a propósito el nombre ahí, es Legorreta, sí. Gracias, Sergio, gracias por la invitación a TV Azteca, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, yo quisiera empezar por comentarles que desafortunadamente en este país se cometen anualmente 12 millones de delitos, de los cuales 1.200.000 se denuncian únicamente, 250.000 derivan de una consignación y solo 180.000 recibieron una sentencia. Entonces está claro que hay un problema grave actualmente en nuestro sistema de justicia penal. Nosotros, por supuesto, el Partido Verde tenemos algunas propuestas. Sin embargo, también coincidimos con algunas de las propuestas del presidente Calderón, y podemos mencionar en el primer tema en la autonomía del Ministerio Público, que es una de las propuestas del presidente. Podríamos coincidir, sí, en algunos temas de darle mucho más facultades al Ministerio Público de las que tiene actualmente. Sin embargo, aquí también cabe hacernos la pregunta si realmente estamos preparados para tener un Ministerio Público que tenga todas estas facultades tan amplias de investigación, si en estos momentos sabemos que hay una corrupción tremenda en la mayor parte de los ministerios públicos. Y aquí, bueno, intervienen, por supuesto, muchísimos factores. Estamos de acuerdo y coincidimos, yo creo que desafortunadamente la economía en este país no ha crecido como todos quisiéramos. La ciudadanía se ve inmersa muchas veces en la problemática de poder conseguir un empleo digno, y estos profesionistas que son licenciados en Derecho, por supuesto, todos los ministerios públicos, muchas veces hasta maestros, hasta doctores, pues no reciben a lo mejor un sueldo decoroso y un sueldo correspondiente a esta actividad tan complicada que desarrollan. Entonces, por supuesto, mientras esto siga así, mientras sigan recibiendo salarios que no van acorde con la actividad que desarrollan, y siga permeando la corrupción que existe en los ministerios públicos, pues yo creo que podríamos estar creando un monstruo si lo dejamos totalmente autónomo. Entonces, por ese lado, pues yo pienso que podríamos, ¿por qué no? No sé si hablar de desaparecer el Ministerio Público, pero que pueda ser un organismo auxiliar. Me refiero de los juzgados, de los jueces federales, o de los juzgados federales, de los juzgados de fuero común, dependiendo de la materia, para que puedan coadyuvar a que se le dé mucho más celeridad a estos procesos, y que la víctima tenga mucho más posibilidades de que se le haga justicia pronta y expedita. Pensamos que, bueno, que darle facultades al Ministerio Público actualmente, como se comenta, de arraigo, de intervención de líneas telefónicas, aún así, respetando las garantías constitucionales, va a ser muy complicado. Entonces, yo creo que sería mucho mejor propuesta que pudiera ser, como les comento, un organismo auxiliar de los jueces. En este caso, dependerían de los jueces, los ministerios públicos, podrían investigar con más celeridad, podrían, si cometen alguna falta, ser sancionados por los mismos juzgadores, y podríamos también tener la posibilidad de que la víctima, ofendido en este caso, pudiera intervenir en el proceso, lógicamente que haya protección para la víctima, que no la careen en este caso con el agresor, que pueda hacerlo por medio de su abogado, pero darle oportunidad, lógicamente, a la víctima de que pueda denunciar, de que no tenga miedo de que va a haber represalias en su contra, y poder llevar a cabo un proceso
con mucho mayor celeridad y mucho más rápido después de que se haga la investigación de este órgano auxiliar, para poder consignar la averiguación previa en este caso y que posteriormente se siga el proceso penal correspondiente. Puedo comentarles, se evitaría en muchos casos la repetición de actuaciones que se da. Las partes, como les digo, podrán intervenir más. El denunciante o víctima no sería coadyuvante del MP, sino parte. Entonces yo creo que en este sentido podría ser, la propuesta podría ser mucho más eficiente que darle una autonomía total al Ministerio Público. Por otro lado, el tema de la policía, de las policías, que en México, tenemos muchas policías que no tienen o no pueden investigar, la policía bancaria, la policía industrial, las policías preventivas. Sin embargo, aquí sí el tema es complicado y por supuesto hay que capacitarlas. Tengo entendido, también hay una propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que creo que es interesante, en el sentido de que pueda haber una academia de policía donde se les dé capacitación intensa a jóvenes universitarios, que sean universitarios, que puedan tener todo tipo de actividades deportivas y las actividades concernientes para que salgan muy bien preparados. Entonces habría que empezar primero por tratar de llevar a cabo este proyecto y de que se pueda, por supuesto, unificar las policías y que sean mucho mejor, que tengan la capacidad de investigar, pero que tengamos policías eficientes y policías muy bien capacitados. Por supuesto, y quiero ponerles un ejemplo, en los Carabineros de Chile, que es una policía preventiva en investigación que ha resultado bastante eficiente en Chile, ganan menos que un policía en este país. Ganan creo que 2 o 3 mil pesos menos que un policía en México. Sin embargo, ellos tienen mucho mejores prestaciones de lo que no tienen los policías aquí. Puede tener becas para sus cónyuges, para sus hijos, tienen por supuesto pensiones mucho más altas en caso de viudez, muerte, incapacidad, jubilación, préstamos, la posibilidad de adquirir préstamos para adquirir viviendas. Entonces, también tratar de darle prestaciones importantes a los policías en este país para que se manejen sin la tentación de la corrupción y puedan ser mucho más eficientes. Y para no extenderme, y por último, les quisiera comentar y enumerar las propuestas que nosotros tenemos en materia de justicia penal específicamente. Otro tema, antes de mencionar estas propuestas rápidas, por supuesto el tema de las adicciones que existen en este país, que muchos de nuestros jóvenes delinquen por no estar bien educados, por el mismo problema de la pobreza y de la economía que no ha crecido en el país, pero que podríamos empezar a trabajar sobre ese tema de prevención fuertemente. Les comento que, por ejemplo, hay programas en otros países donde en otros países y específicamente en Estados Unidos, donde se intercambian, muchas veces el Estado intercambia armamento por utensilios para hacer deporte, por canchas de básquetbol, por balones de básquetbol, por balones de fútbol americano. Entonces podríamos también tratar, y tenemos que tratar de trabajar mucho más en el deporte y de que los jóvenes se alejen de este tipo de adicciones. Y para terminar, les voy a comentar específicamente las propuestas que tiene el Partido Verde en materia de justicia penal. Primero, trabajar en el abatimiento de la pobreza, ya que en gran medida esta genera soldados al servicio de la delincuencia. Segundo, vigilar principalmente las zonas en que la niñez y juventud desarrollan sus actividades de manera cotidiana para evitar que se los considere como presas fáciles por parte de la delincuencia organizada. Tercero, otorgar a este sector de la población oportunidades reales de esparcimiento y recreación, así como de empleo y educación. Cuarto, otorgar facultades a la policía para que denuncie hechos ilícitos ante la autoridad competente sin necesidad de contar con la presencia de las víctimas. Quinto, elevar el nivel de ingreso y prestaciones de la policía para, por supuesto, alejarlos de la tentación de la corrupción. Sexto, facultar a las víctimas del delito para directamente denunciar hechos ilícitos sin necesidad de recurrir forzosamente al Ministerio Público. Séptimo, compactar la averiguación previa del procedimiento ante el juez en una sola instancia. El MP, como les comentaba, sería un auxiliar, al igual que la Policía Ministerial.
actualizar el sistema de justicia cívica de tal manera que las faltas y delitos menores puedan ser sancionados por la autoridad en un procedimiento ágil que busque no la reclusión sino la reparación del daño y el trabajo en favor de la comunidad. 9, reformar el sistema de ejecución de sanciones para que los delincuentes menores no se encuentren permanentemente recluidos en las cárceles y puedan pagar con trabajo la reparación del daño. 10, reformar el sistema penitenciario con la intención de que los delincuentes que se encuentren en las cárceles paguen con trabajo su manutención y la reparación del daño. Y el 11, ya no lo comenté, pero lo comento específicamente aquí, que es otro tema muy importante, que es transitar hacia la oralidad de los juicios para poder dotarlos de transparencia y celeridad, lo cual constituiría una parte importante de la renovación de todo el sistema de justicia penal. Y por último, utilizar el producto de los decomisos realizados que se llevan a cabo a la delincuencia organizada exclusivamente en el desarrollo de este nuevo sistema, para que de esta manera el presupuesto de la Federación, así como los de las entidades federativas, no se vea afectado. Será mi participación. Muchas gracias. Gracias, senador Legorreta. Quisiera pedirle al senador Alejandro González Alcocer que tome la palabra. Él es abogado, egresado de la UNAM, miembro activo del Partido Acción Nacional, ha sido diputado federal, fue gobernador sustituto de Baja California tras el fallecimiento del gobernador Héctor Terán, esto a partir del 7 de octubre de 1998. Actualmente es senador de la República por el estado de Baja California. Senador. Gracias, Sergio. Primero que nada, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Alma Mater, también a TV Azteca por la invitación a este foro, y a todos ustedes su presencia. Yo, más que exponer lo que nosotros planteamos en materia de seguridad pública, porque creo que ha habido algunas exposiciones muy brillantes y conocemos además la postura de los expositores anteriores, de Miguel, de Rafael y de Carlos, en donde creo que poco habrá que agregarle. Simplemente creo que el tema de esta mesa nos hace ir hacia lo que tenemos hoy, como decían algunos, casi como una papa caliente en las manos, porque no tenemos una tarea fácil. La Cámara de Origen para la reforma presentada la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la República es el Senado, y hoy se agrega lo del sistema acusatorio que pugnan tanto organizaciones de la sociedad como muchos legisladores, diputados y senadores, y que hoy tenemos que resolver. En el marco del Congreso, creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, pero debo confesar dos cosas antes de iniciar con esta cuestión. Una, que lo hemos venido trabajando en un grupo muy cerrado, es cierto. Admitimos que ni siquiera todos los partidos representados en el Congreso están involucrados, que solamente las tres fuerzas principales han estado trabajando tanto en la iniciativa del presidente como en las otras reformas para el sistema acusatorio, y que también hemos tenido poca comunicación hacia afuera, a que conozcan lo que se está haciendo. Y debo decirles también que es un cambio radical que ha sufrido la iniciativa del presidente, que por eso les damos tranquilidad de que estamos haciendo las cosas con paso firme, pero con certeza en el ámbito jurídico. Y bueno, en esta medida, pues de comunicarles a ustedes, hay algunas de las inquietudes que aquí plantearon los anteriores expositores, que sí me gustaría responder, porque creo que lo estamos haciendo de una manera por lo más correcta posible. Es difícil armonizar dos sistemas distintos para que puedan caminar incluso un tiempo en la misma época, pues en el mismo periodo de tiempo. No es fácil instrumentar un sistema acusatorio de inmediato. Nos va a llevar tiempo, estamos dándole incluso, nosotros pensamos que 7 años es apenas para poder instrumentar debidamente el sistema acusatorio en el país, lo que nos va a dar hacia adelante de hacerlo bien, sin cometer errores que se cometieron en otros países, y pues haciéndolo también un poco a la mexicana, porque no es lo mismo copiar un sistema extranjero íntegro para copiarlo aquí. Me acuerdo mucho de lo que sucedió en Colombia cuando copiaron nuestro juicio de amparo, y que cuando nos presentamos nosotros allá por lo de la ley de la delincuencia organizada, nos decían que los ministros de la Corte Suprema de Colombia estaban a punto de renunciar todos, estaban locos con los amparos. Digo, bueno, sí, copiaron el sistema, es un sistema que aquí ha funcionado correctamente,
pero luego de alguna manera no vieron la jurisprudencia y la limitación que existe para considerar a algunas autoridades solamente para efectos del amparo, y entonces allá podían promover amparos en contra de cualquier tipo de autoridad y pues estaban volviendo locos. Entonces no es lo mismo. Yo creo que aquí tenemos que hacer un ajuste serio. Pero además de esto, tenemos el problema ingente, inmediato, o más bien de ayer, en materia de seguridad pública. Entonces, en esto, coordinarlo, armonizarlo, el poderlo hacer de esta manera, no es una tarea sencilla que tenemos ahora en el sistema acusatorio que queremos instrumentar y las medidas de seguridad pública que urgentemente tenemos que tomar. Y aquí creo que va a abrirse un espacio en donde se van a ver por qué las diferencias o por qué las dudas respecto a lo que se está haciendo en el Congreso. Por un lado, tenemos la necesidad de combatir a la delincuencia organizada, verdaderamente y en serio, y darle instrumentos a las autoridades y al gobierno para que lo puedan combatir eficazmente. Un ejemplo de esto que aquí se ha mencionado, pues es las intervenciones telefónicas y los cateos. No solo es la desconfianza que se tienen jueces y ministerios públicos, sino también el problema real de que se hacen totalmente inservibles cualquier medida de este tipo cuando se tarda demasiado en un juzgado o cuando de ahí mismo se fuga la información. Esto nos está pasando todo el tiempo. Entonces, se hace ineficaz totalmente la cuestión de una intervención telefónica o de un cateo cuando la cosa es urgente. Tampoco estamos por el lado de lo que planteaba originalmente la iniciativa del presidente, de darle facultades al Ministerio Público y a la Policía para que sin previa autorización del Poder Judicial se libren estas órdenes de intervenciones telefónicas. Y todo esto está modificado por consenso de los senadores y creo que no hay duda de que no vamos a ir por aquel camino. Hoy estamos en pláticas con el Poder Judicial y están viéndolo con muy buenos ojos, el crear un pool de jueces, que se le llame como se le llame, algunos le llaman jueces de garantía, otros de otra manera, puedan de veras hacer efectivo lo que perseguía la iniciativa, tal vez con esta violación pues grave a los derechos humanos o a las garantías o la posibilidad de peligro de eso, en donde sí se instrumente a través de una autorización judicial, pero de una manera expedita, de cualquier tipo, como funciona en otros países, hasta por teléfono, por vía internet, pero eso sí con la autorización previa de un juez. Esto creo que la Corte lo ve bien, podemos hacer esta cuestión, logrando el mismo fin que perseguía la iniciativa sin violación de garantías. Para tranquilidad de todos, creo que estamos en el camino correcto de, como decían aquí, conciliar este problema entre Poder Judicial y la Procuraduría. Yo creo que pudiera dar muy buen resultado esta cuestión en que ya de alguna manera la ha aprobado la Suprema Corte de Justicia con jueces especiales para conocer el amparo contra la ley del ISSSTE, en donde crearon unos juzgados especiales y que están resolviendo este asunto pues de la mejor manera posible. El Consejo de la Judicatura tiene facultades para crear jueces especializados, digamos, en esta materia, y lo puede hacer. También ha aprobado la vía de Internet para hacer acuses de recibo ya válidos. Entonces creo que podemos ir caminando hacia eso. Entonces lo ingente, lo urgente es la seguridad pública. Todo el mundo lo está gritando en el país y claro que tenemos que tomar medidas cuidando estos derechos. Y como esto hay una serie de propuestas que han venido modificando lo original de la iniciativa, aunque tratando de lograr lo mismo que se proponía, darle más instrumentos, mientras nosotros podemos instrumentar en el país todo el sistema acusatorio que a lo mejor tiene que echar reversa en ciertas de las cuestiones de las que estamos arreglando ahora en la Constitución. A diferencia de lo que aquí se opinó, yo creo que sí se requiere una reforma constitucional para poder hacer el cambio de sistema, que nos debemos dar un tiempo necesario y que por supuesto sí nos va a costar al principio al país una cantidad importante de recursos, pero creo que al final de cuentas va a ser mucho más barato que mantener un sistema como el que tenemos actualmente. En lo que todo el mundo está de acuerdo, y ahí sí creo que a nadie he oído diferente, es en que nuestro sistema penal no está funcionando y que verdaderamente es de dar lástima. Yo creo que ahí coincidimos en que hay que cambiarlo, y un modelo que tenemos más acabado, de una propuesta más integral, es el sistema acusatorio, adversarial y oral. Por eso es por lo que estamos enfilando allá. Hace poco tuvimos la visita de una senadora de Chile y de otras personas que a ellos ya pasaron este proceso, donde instrumentaron en Chile todo el sistema acusatorio, y nos decían, en un país mucho menor, mucho más chico que el nuestro, de 14 o 18 millones de habitantes, que solo lo tiene aquí la zona metropolitana, que les costó 650 millones de dólares en la primera erogación y luego 150 millones al año de estar pagando para poder hacer esta instrumentación del sistema acusatorio.
pero el sistema en Chile era igual o peor que el nuestro. Y creo que han logrado cambios importantísimos y por eso hay que verlo con una expectativa real de que México pueda funcionar. La policía en Chile estaba igual de desprestigiada que la nuestra. Allá el sistema de justicia era un poquito peor porque ni siquiera existía el Ministerio Público. Ya han pasado por todo este proceso. Yo entiendo que es un país en donde no tiene la misma problemática que el nuestro, ni es tan grande como el nuestro, y a nosotros nos va a costar tal vez más. Pero al final de cuentas, va a resultar mucho más barato de lo que hoy estamos obteniendo con un sistema de justicia que no está funcionando, con un porcentaje aquí mencionados mínimos. Entonces, creo que en esta mesa lo que estamos analizando es la postura del Congreso, y esta es la postura que hemos tenido hasta hoy con senadores, en donde vamos haciendo un documento de trabajo que hemos ido modificando los aspectos más polémicos y más difíciles de la iniciativa presidencial, que le hemos ido cambiando el rostro, aunque su esencia es la misma, y además con la presión de organismos de la sociedad, de legisladores, aceptando que aprovechar la reforma constitucional para de una vez introducir lo del sistema acusatorio. Bueno, creo que nos estamos poniendo de acuerdo. Lo difícil es orquestar un periodo de transición en donde los dos sistemas estén caminando de alguna vez y cuidando pues en lo posible las cuestiones de garantías individuales. Aquí hay una cuestión que se ha mencionado también respecto a la delincuencia organizada, y creo que este es uno de los puntos fundamentales en donde tenemos que pues resolver en el Congreso cómo hacerle, porque no podemos dejar suelta la delincuencia organizada, que es la que le está dando peores dolores de cabeza al país, pero sí con el ánimo que en el ideal de un sistema diferente podamos irlo modificando con el tiempo. Pero de entrada yo creo que sí tenemos que tener un régimen especial de delincuencia organizada, que tenemos que establecer algunas reglas especiales para eso y entrar con todo a combatirla, aunque esto signifique una merma, no por considerar que haya ciudadanos o seres humanos de una categoría o de otra, sino por la gravedad de la situación que está en el país y la gravedad de los delitos que en ella se cometen. Esto es pues lo que estamos haciendo hoy, y los siguientes pasos son el reunirnos, terminando este documento de trabajo, los que hemos estado en ello, para poder reunir a las comisiones en pleno. Son 5 comisiones del Senado a las que se han turnado este asunto: puntos constitucionales, gobernación, justicia, seguridad pública y estudios legislativos, que no va a ser muy fácil ponernos de acuerdo entre todos, pero pues son una gran cantidad de senadores que vamos a tener que citar para 1 o 2 semanas adelante, una vez que tengamos este documento de trabajo listo, convocando ya ahí abierto a todo el Senado, y posteriormente a eso invitando a los diputados en conferencia formal o informal, y así lo hemos visto con el diputado César Camacho, a que ahí de nueva cuenta tenemos 0 y volvemos a empezar con puntos de vista diferentes. Entonces, creo que sí nos urge sacar esta reforma, viendo por la cuestión de seguridad pública, pues una especie de mezcla de convivencia entre dos sistemas para poder transitar hacia lo que deseamos, y sin olvidar pues el sistema acusatorio adversarial que queremos implantar en el país, cueste lo que cueste, porque nuestra justicia, la verdad, está por los suelos. En ese sentido, creemos que se puede sacar en este mismo periodo de sesiones la iniciativa, tanto la del presidente con sus modificaciones, como la de implementar o instrumentar el sistema adversarial en nuestro país. Yo hasta aquí lo dejaría, a reserva de abundar después. Muchas gracias. Gracias, senador. Alejandro González Alcocer. Quiero pedirle que haga uso de la palabra el senador del PRD, Tomás Torres Mercado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Del 82 al 84 realizó estudios de maestría en Derecho en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Derecho, ha sido profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido secretario general de Gobierno en el estado de Zacatecas en 2 ocasiones. Del 2000 al 2003 fue diputado federal, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Fue también coordinador de asuntos contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue jefe de servicios legales y apoderado general. También fue coordinador jurídico del gobierno de su estado. Actualmente es senador de la República por el estado de Zacatecas. Senador Torres Mercado, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo saludo, y lo hago nuevamente con respeto, a los senadores Jorge Legorreta, Alejandro González Alcocer y por supuesto diputado César Camacho. Nuestra gratitud
al moderador Sergio Sarmiento, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional y, por supuesto, a TV Azteca. Miren, yo quisiera, más que un análisis técnico, hacer una referencia del estado de las cosas relativo a este tema de la eventual reforma constitucional que abarcaría tanto seguridad pública como justicia penal. A mí me ha gustado, se los digo, don Sergio, la denominación del seminario, Reforma al Sistema de Justicia Penal, porque estrecha, vincula más con el tema materia de una iniciativa que el senador González Alcocer comentaba. Efectivamente, en uso de sus facultades, el presidente de la República hace llegar al Congreso y se radica en el Senado de la República una iniciativa que toca no solamente justicia penal, sino aborda aspectos diferentes que tienen que ver con cuestiones investigatorias propias de facultades de policías, de Ministerio Público, pero también alude, aunque de modo muy marginal, a un sistema acusatorio. Quiero, a modo de introducción, les decía, comentarles que hoy día en el Congreso de la Unión está radicado un gran tema que sería la reforma del Estado. Y tiene ciertos apartados. En este momento ya me parece ha producido una de suyo polémica, la reforma electoral, pero otras tienen que ver con la reforma de Poder Judicial y lo que tiene que ver con reforma judicial. Yo lo he señalado y lo digo en primera persona, de que hablar de la reforma judicial en México circunscribiéndola al tema de justicia penal es absolutamente limitado. Evidentemente hay otras materias en donde órganos jurisdiccionales dirimen, resuelven controversias que son muy serios en términos de confiabilidad, en términos de confianza, valga decirlo, en esta sociedad. Tenemos justicia agraria, tenemos justicia constitucional, tenemos justicia administrativa, tenemos justicia laboral. Yo les he dicho que, ilustrando, y para ligarlo con el tema del presupuesto, como en la justicia penal y en la seguridad pública, de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene miles, tiene decenas de miles de juicios laborales que implican un pasivo laboral contingente a cargo del erario público por cientos de miles de millones de pesos. Versus IMSS, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, etcétera, y otros organismos de control presupuestario indirecto que finalmente son la responsabilidad de la nación toda. Vinculado con el tema concreto, somos también de la opinión de que en la convivencia social hay conductas de los seres humanos que interactuamos que son intrascendentes para recogerlas en las reglas de derecho, positivas o negativas. La materia penal es por definición, y allí radica el drama de lo penal, por la transgresión a las reglas culturales, las más negativas en la convivencia. Es decir, llegamos a las reglas o al derecho penal, aunque necesariamente exista, pero porque también están fallando otras cosas. Es decir, empleo, ingreso, valores fundamentales de vida en la convivencia, etcétera. Decía yo que esta iniciativa, y se los comento en lo que hace al procedimiento, en principio fue el marco de referencia al debate. ¿Cuál? La iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo. Creo que en este momento la discusión debe ser centrada en torno a que, además de la iniciativa enviada por el presidente de la República, hay otras iniciativas que han presentado o que hemos presentado legisladores en lo individual o grupos parlamentarios como expresión de sus partidos políticos. Ya se mencionaba la del diputado César Camacho. Y esto, aunque parezca que no tiene mayor significación en la plática, sí lo tiene. Porque si nos quedamos en el terreno de la discusión de la iniciativa del Poder Ejecutivo, yo les anticiparía algunas conclusiones. La primera, el que su contenido en la discusión, a pesar de que no ha sido, hay que decirlo con toda objetividad, procesada en las comisiones legislativas, anticipar conclusiones como cuáles: medidas precautorias que implican la restricción de la libertad personal, que impliquen la intervención o la intercepción
de las comunicaciones de los particulares, otras medidas precautorias que pudieran trascender incluso al dominio de los bienes de los presuntos responsables. Hemos establecido que no será de ninguna manera aprobado si no es a través del control de los órganos jurisdiccionales. Se habla también en la propuesta de una autonomía, entre comillas, del Ministerio Público. La propuesta de la autonomía del Ministerio Público, de hecho yo aquí escuché en una de las presentaciones anteriores, incluso crear un consejo del Ministerio Público que se convierta en ese órgano de administración y de evaluación o de sanción, cual ocurre en el Consejo de la Judicatura Federal, son puntos que tenemos que discutir. La autonomía se planteaba desde otra perspectiva, en el sentido de que no hay una dependencia jerárquica de subordinación hacia el Poder Ejecutivo. Nuestro grupo parlamentario así lo ha planteado, pero en este y en otros temas, en este y en cualquier otro tema, tenemos que abordar cuál es la correlación de las fuerzas políticas. Es decir, si la iniciativa es bondadosa o no, estará determinada en razón de la posibilidad de que se convierta en un dictamen, y más cuando estamos hablando de una reforma constitucional que reclama justamente una mayoría calificada, es decir, de cuando menos 2/3 de los miembros de la Asamblea. Tenemos otros puntos, no coincidimos, de hecho ha sido objeto de discusión el día de hoy en una de las, luego aludo al proceso político, en una de las mesas en las que estábamos participando representantes de Acción Nacional, del PRI y del PRD. Me parece que estamos ante una situación de emergencia, ante una situación de crisis de la seguridad pública y también de la justicia penal, pero no la hagamos extensiva. Yo he dicho que por mandato ético tenemos que ser también muy cuidadosos. Observo un Poder Judicial de la Federación que ha avanzado en mucho. Hay un proceso de especialización vinculado también con un sentido de oportunidad y de desempeño profesional, pero debo señalarles que a partir del 2000, y fue justamente en la legislatura 58, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación no era superior a 7,000 millones de pesos. El día de hoy es 3 veces superior, y estamos hablando en un lapso de 6 años. Pero algo está ocurriendo en México, porque de 1917 al 2000, el presupuesto llegó a 1.200.000 millones de pesos, y el día de hoy anda en 2.500.000 millones de pesos, y el asunto del gasto corriente se ve severísimamente disminuido, y no es, aunque sí tiene las políticas públicas de seguridad pública y de justicia, tienen una dimensión presupuestaria. Las políticas públicas, una buena parte, tienen una dimensión presupuestaria. Es decir, es un asunto también de pesos y centavos, pero no en la misma condición el Poder Judicial de la Federación que los poderes judiciales de los estados. Sin duda. Y decía en el marco de esta discusión, apenas en el curso del fin de semana pasado, si no me equivoco, se abanderaba y se presentaba a una policía federal. Y en la discusión decíamos, y me parece que radica en mucho la parte investigatoria, tocaré luego el deseo de que esto fuera integral. Miren ustedes, la Policía Federal Preventiva en México nace como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, sin ningún vínculo operativo u organizacional con dicha secretaría. Le rinde cuentas en el 99, cuando nace, a la Secretaría de Gobernación, es decir, al Poder Ejecutivo. Y si analizamos la ley orgánica, la ley que la crea como su reglamento, es una policía del Ejecutivo sin ninguna dependencia, decía, jerárquica, ni siquiera con la Secretaría de Seguridad Pública. Es lo mismo por lo que hace a la AFI. A mí me preocupa que en el marco de un acuerdo administrativo del Poder Ejecutivo, se plantea una instancia intermedia de coordinación de las instituciones policiales. Anticipo otra conclusión. ¿En qué parte las políticas públicas relacionadas con seguridad pública y justicia requieren ley? ¿O es la ineficiencia de ciertas instituciones
que le tocan al Poder Ejecutivo. Esa parte me parece fundamentalísima. Es decir, ¿cuánto tiene que ver con la falta de la ley o cuánto tiene que ver con la eficiencia de las instituciones? Nosotros, y se lo reitero, en el caso de nuestro grupo parlamentario lo hemos expresado con toda claridad. Hay voluntad política para construir una propuesta, pero también debe existir un juicio crítico con relación a lo que ahora tenemos. 9,000 millones de pesos para reestructurar un centro de inteligencia aduanero. En el único país del mundo por donde pasa un elefante de dimensiones extraordinarias, que forma parte de la presentación de un circo y no lo ve nadie de aduanas, es en México. Es en el único país donde 200 millones de dólares en efectivo se pueden apilar y teniendo permisos definitivos o temporales de importación de insumos de drogas. ¿Es la realidad la que tendremos que modificar a partir de la ley o es una realidad que está fuera de esa parte de control de las políticas públicas básicas? Yo ahí me parece que sí es necesario, el Congreso asume su responsabilidad, pero el Ejecutivo debe asumir la propia. No compartimos el que la adscripción policíaca sea a voluntad y menos en un acuerdo de índole administrativo, por razón de que aun cuando a mí me parece desafortunada la reforma constitucional del 21 que establece no una subordinación, pero sí el mando de policías al Ministerio Público, creo en algo. Con relación al trámite legislativo. 1. Si nos quedamos en el terreno de la discusión de la iniciativa del presidente Felipe Calderón, parece que hay un decanto, el Congreso no lo ha hecho. Me parece que no aborda una integralidad para replantear el procedimiento penal, entendido desde la fase de investigación hasta el de ejecución de sentencia. El escenario B es el de conjugar las iniciativas de los demás legisladores. Y un escenario adicional que no está descartado, registrar el tema de la reforma en la justicia penal en el marco de la reforma del Estado. Creo fundamentalísimo, para no generar expectativas que no correspondan, comparto la oralidad del procedimiento como una forma de darle transparencia, incluso celeridad, pero es una característica de los enjuiciamientos. Hoy día, díganme cuál Código de Procedimientos Penales del país no contempla el sistema de oralidad. El problema será el respaldo histórico de la prueba a desahogar, cualquiera que sean sus características. Yo les digo, si va a ser con videofilms o vamos a tener que regresar, hay muy pocos estenógrafos ahora. No compartimos, y con esto casi concluyo, de que solo sea suficiente enunciar a nivel de la Constitución política de que instrumentaremos un proceso acusatorio si solo se enuncia y no se establecen las bases conforme a las cuales debe participar ese enjuiciamiento. Por eso está en discusión el tema de si preservamos instituciones procesales investigatorias que no son propias del sistema acusatorio, sino de cualquiera otro, que puede ser el arraigo, que puede ser la extinción de dominio, que puede ser la intercepción telefónica. Estamos en la posición de suministrar herramientas al Poder Ejecutivo para hacer factible el valor de la seguridad, de la preservación de los bienes fundamentales, de la vida, de la integridad y de las demás cosas que tienen los seres humanos. No sería una posición eminentemente garantista, sino también un compromiso y una responsabilidad política de que en situaciones excepcionales, seguramente también reglas excepcionales no institucionalizadas, y no hablando de un sistema acusatorio cuando solo se enuncie. Finalmente, con la reserva de alguna consideración adicional, creemos seriamente en el tema del equilibrio de los derechos fundamentales. México es absolutamente ineficiente
en el asunto de resarcir el daño que se ocasiona al ofendido o a las víctimas del delito. Pero allí es cuando en la relación procesal identificamos a un sujeto ofendido. Pero por regla general, el agraviado fundamental es la sociedad como factor, pues, de la convivencia, que es una aspiración de vivir en armonía. Aprecio mucho, don Sergio. Pudiéramos decir otras cosas, pero se las voy a decir a los senadores ahí. Habrá tiempo. Muchas gracias. Habrá tiempo, sí. Quiero recordarles que después de esta primera ronda de intervención tendremos también preguntas y respuestas. Les pido que nos hagan llegar sus preguntas con las señoritas para que podamos darles lecturas. De ser posible, si me indican a la persona a la que está dirigida la pregunta, sería lo ideal. El diputado César Camacho Quirós es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también es profesor titular por oposición de las cátedras de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y de Derecho Constitucional y de Sistema Jurídico de la Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. El licenciado Camacho ha sido presidente municipal de Metepec, secretario general de Gobierno y gobernador del Estado de México. Fue también subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo fue senador de la República en la 58ª y la 59ª legislaturas federales, y ahí presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Actualmente es diputado federal y preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Diputado Camacho. Muchas gracias. Gracias, Sergio. A todos, muchas gracias por su paciencia. Felicidades al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional y a Televisión Azteca, quienes por supuesto les doy las gracias por la oportunidad de estar acá. Hace muy pocos días, y gracias a mis compañeros senadores por compartir la mesa, es un honor siempre. Hace muy pocos días una encuesta nos dijo, con datos precisos, algo que está en la percepción de todos, pero con la rotundez de las cifras, nos decían que el sistema judicial es visto por la gente en un 81% como corrupto, en un 80% lo califican de ineficiente y el 75% le da la calificación de opaco. Pues esto no es algo raro si tenemos un sistema penal que data de hace más de 100 años y que la estructura, la base teórica, académica, tiene muchos más años. Hace un rato el doctor Macarén decía que el 42% de las personas recluidas en las cárceles son procesados, es decir, no han tenido una sentencia definitiva. Pero les voy a dar un dato adicional que resulta tanto o más elocuente que este mismo. Estas personas, que son 90,000 en términos absolutos, de ellas, el 82%, es decir, 72,000 personas, están procesados por delitos patrimoniales con montos menores a 5,000 pesos. Es decir, no hay que ser un gran manejador de las cifras o un abogado conspicuo para saber que esto entraña una terrible injusticia. En consecuencia, estas y algunas cifras con las que iré salpicando mi intervención hacen o generan la enorme urgencia, la necesidad de hacer un cambio radical al sistema de justicia penal. No un cambio cosmético y tampoco un cambio parcial. Si queremos que las cosas efectivamente mejoren para los mexicanos, tenemos que aplicarnos y comprometernos con una reforma a fondo. Convengo con que el tema de la seguridad pública está en la agenda de los ciudadanos, no solo en la agenda de los políticos. Pero yo quiero retomar aquí lo que mi compañero Tomás Torres acaba de decir. Si se pierde la visión integral del fenómeno, podemos fracasar rotundamente. Es decir, que el fenómeno lo dividamos, hagamos retazos de planteamientos jurídicos y que vayamos así también expidiendo leyes por retazos. En consecuencia, no perdamos de vista que es una especie de tren de producción legislativa el que necesitamos generar para que al modificar la Constitución, sin duda, si queremos que la reforma efectivamente trascienda y cale hondo,
Tenemos que generar la existencia, la base jurídica, la base constitucional de una policía que sea eficaz. Personalmente creo que debe estar esta policía de investigación a cargo del Ministerio Público. Y tenemos que, decía, dotarla de los instrumentos que necesita para que pueda funcionar. Estamos impelidos, aquí no tengo duda que hay absoluta coincidencia, del sentido de urgencia. Es decir, esto era para ayer, decía Alejandro González Alcocer, coincido absolutamente. Pero estamos obligados a caminar con suficiente prisa que no haga, pero que no genere el tropiezo eventual que la prisa provoque. En consecuencia, les puedo decir sin temor a equivocarme, y si dijera una mentira mis compañeros aquí mismo me desmentirían, es un tema que ya tomamos y no vamos a soltar. No lo vamos a soltar hasta que lo dictaminemos. ¿Dictaminemos qué? Para empezar, porque aquí dice, bueno, la posición del Congreso. Lo dictaminemos, hay hoy cuando menos 10 iniciativas. Es decir, me parece que es un enfoque incorrecto, parcial. Es que la iniciativa de tal o la iniciativa de cual, si no metemos y no ponemos sobre la mesa la totalidad de las iniciativas para encontrar los hilos conductores, vamos a entrarle, insisto, vamos a caer en el error del retacerío legislativo y en consecuencia de la parcial propuesta de instrumentos jurídicos. Esto es una posición personal y de mis compañeros de bancada, cuando menos de la Cámara de Diputados, por una reforma al sistema inquisitivo. Es decir, ponerle parches al sistema inquisitivo. Hace rato alguien decía en la mesa anterior una expresión atribuida a García Ramírez que yo he escuchado en Sudamérica socorridamente, con la que no puedo estar más de acuerdo. En México se detiene para investigar cuando una legislación moderna y eficaz debería hacer que se investigara para detener. En consecuencia, esto, por ejemplo, que tiene que ver con un subtema específico que es la prisión preventiva y la presunción de inocencia, son incompatibles en un sistema inquisitivo con un acusatorio. Es decir, por más que forcemos la máquina, si queremos hacerle reformas al sistema inquisitivo para medio ponerlas al día, me temo que vamos a fracasar. Si hay un compromiso radical, profundo, sustantivo, de mediano y largo plazo, no solo con el Estado mexicano entendido como el espacio de los políticos, sino de la gente, si no lo hacemos con esta visión de futuro, me parece que podríamos estar frente a un problema. ¿Cuáles son los rasgos de los sistemas de los que estamos hablando? Ya dije de modo genérico, ¿qué queremos hacer? Queremos mutar, queremos transitar del sistema inquisitivo al acusatorio. Y bueno, aunque algunos ya lo dijeron, no me quiero perder la oportunidad de decir dos o tres, en algunas pinceladas, ¿qué trae dentro la propuesta de un sistema acusatorio, garantista y demás? Hoy se tiene que privilegiar, lo decía Tomás hace un rato, el respeto por los derechos fundamentales. Con todo y que hay sectores de la población respetables que, dada la precariedad de los instrumentos del Estado y la escasa respuesta institucional, han llegado a sugerir, también las encuestas lo sugieren, han llegado a aprobar incluso medidas draconianas como la pena de muerte, o el estado de excepción, o la suspensión en el ejercicio de las garantías. Si esto fuera lo que nos conduciría a la solución. Mucho me temo que lamentablemente ni nos conduce a la solución y sí nos ponemos en una situación de desvalimiento. En lo sustantivo, es decir, en la parte de fondo, ¿qué trae la propuesta del sistema acusatorio? Yo lo califico como un sistema democrático. Un sistema democrático frente a uno que no lo es, cuando hablo de democrático nada tiene que ver con lo electoral, por supuesto. Lo democrático que se caracteriza por el respeto de la ley y porque las autoridades no pueden hacer más que lo expresamente concedido por la ley. El principio de lesividad, entrando a algunas cuestiones de carácter técnico, es decir, que haya un bien jurídico tutelado claramente determinado. Los políticos somos muy afectos a reaccionar con medidas eficientistas que dicen a la gente, tal cosa, si de momento parece cernirse como amenaza, ahora es delito. A mí me parece que no es malo que la sociedad reaccione contra algo antisocial,
lo que me parece grave, y viene el principio de mínima intervención, es que reaccionemos para penalizar, para hacer delito algo que se puede arreglar de otro modo. Al derecho penal modernamente se le ha llamado un derecho de última ratio, el derecho penal como el último instrumento. Hace poco, y Sergio forma parte de este segmento importante que apreció esta reforma que mereció el apoyo de todos, se derogaron como delito la difamación, la calumnia, etcétera. No quiere decir que sea una conducta apreciada. Una calumnia o una difamación sigue siendo algo incorrecto. Lo que cambió es cómo se resarcen los daños y cómo se arregla, pues no metiendo a la gente a la cárcel o teniendo la espada de Damocles los comunicadores de que cualquier exceso, entre comillas, les puede costar, insisto, la libertad. Hay mecanismos resarcitorios de otra naturaleza que pueden hacer igualmente eficaz el desagravio social o personal por un conducto de esta naturaleza. Entonces, no tendamos a penalizarlo todo, a hacer grandes los catálogos de delitos graves o aquellos cuyo medio aritmético excede los 5 años para decirle a la sociedad o penalizando con sanciones más altas una conducta. Está sobradamente demostrado que esto no disuade. Al contrario, parece generar esta reacción de poda, porque lo que hace es generar una reacción superior. Proporcionalidad. Nuestra legislación, y hay ejemplos que abundan en ello, a veces no da sanciones o no impone sanciones que sean directamente proporcionales, que vayan de la mano al tamaño del agravio. En algunos casos está más penado, por ejemplo, la maquinación en la conducta delictiva que la ejecución misma, lo cual parece absurdo. Y alguien ya hablaba de la exclusiva incriminación de conductas, es decir, derecho penal de acto y no de sujeto. Nuestra legislación sigue salpicada por muchas normas jurídicas que han hecho delito la pobreza, que han generado algún estado, por ahí ahora recuerdo, a una persona en tales y cuales condiciones, lo estoy parafraseando de manera libre, por supuesto, hay que detenerla. ¿Por lo que hizo? No, por lo que puede hacer. ¿Qué tal si hace algo, no? Creo que este tipo de cosas, por supuesto, se tendrían que evitar con un principio claramente expresado como el que dije. En lo adjetivo, hablé de lo sustantivo, en lo adjetivo, ¿de qué se trata? De un procedimiento adversarial que haga que las partes estén con lo que llaman los especialistas igualdad de armas. Es decir, que el Ministerio Público, hoy omnipotente y según alguna propuesta más poderoso todavía, que me parece de una peligrosidad pasmosa, esté decía en condiciones de igualdad y no hoy el Ministerio Público omnipotente frente a una defensa pública mal pagada, poco capacitada, que como ya se dijo aquí tiene los pliegos de conclusiones hechos en tres modalidades de formato. Bueno, me parece grave. No es un asunto en el que tengamos que colgar a nadie. Esta situación forma parte de la endemia en la que está metido el sistema de carácter penal. La oralidad de la que tanto se ha hablado. Es muy común escuchar a nuestros interlocutores hablar de los juicios orales. Primero, en algunos casos, como si esta fuera la panacea, como si el solo hecho de implantar la oralidad como mecanismo lo resolviera todo. Por supuesto que no. Otra falla de percepción. Oye, ¿y de dónde van a sacar a los miembros del jurado? Bueno, lo que acredita es que vemos mucha televisión. Porque, por supuesto, si con algún país quisiéramos parecernos, que nos proponemos este sistema, es más con Chile y distantemente de los Estados Unidos. Es decir, la dirección, la conducción, la rectoría del proceso está en manos de un perito en derecho y no de personas bien intencionadas, con una conducta intachable, etcétera, etcétera, que son las que eventualmente pueden integrar un jurado. Ya decía Tomás de la transparencia que trae consigo la oralidad, la ventilación pública de asuntos, salvo cuando la naturaleza del delito, las condiciones personales del ofendido, de la víctima, hacen poco recomendable que esto se ventile públicamente. Regido por principios, y aquí empiezo a subrayar cosas que hacen radicalmente diferente esto del sistema inquisitivo. Los principios garantistas, como cuál es la presunción de inocencia. Hoy, aunque no lo dice con sus letras la Constitución, todo hace ver que el principio que está vigente se llama presunción de culpabilidad. Y dicen por ahí entre broma y serio que un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie.
Por eso la cifra de la que hablé. Por eso 90,000 personas procesadas y detenidas, privadas de su libertad, con las consecuencias en la persona y en la familia de la persona, y las consecuencias posteriores cuando la gente deje de estar recluida. Es muy común, y esto sí es socorrido y todos lo advertimos cerca o lejos, que en muchos casos a lo único que se limita a decir la autoridad judicial es: disculpe usted, nos equivocamos, está usted en libertad. Y de una vez voy a tratar un tema vinculado con esto, porque también se habla, decía Alejandro, de 650 millones de dólares. Bueno, les voy a dar una cifra que, así de elocuente como son todas las cifras. Fíjense ustedes que la población de procesados, o sea, los 90,000, no todos, cuestan al Estado mexicano 15 millones de pesos diarios. Son datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es 5,500 millones de pesos al año. O sea, 550 en números redondos, o 500 millones de dólares. Es decir, una cifra muy cercana a lo que se dice que costó la implantación completa del proceso. De suerte que si esto, no digo todo, una buena cantidad de esto, no solo nos ahorraríamos problemas de carácter social y familiar, haríamos que la gente gozara de su libertad como regla, No se trata, porque este es el riesgo de que algunos señalan, de implantar la puerta giratoria. Tan rápido como entra, se va. Bueno, pues este es el reto, que la prisión preventiva sea una excepción, pero sea perfectamente legal y normal cuando se trata por los delitos o por el perfil de la persona, por una serie de condiciones que haya que dejarlo allí. Se me está yendo el tiempo y les diré 2 o 3 cosas nada más. El principio de inmediación que va con el de la oralidad, es decir, que el juez sea efectivamente el que esté presente. El 80% de las personas procesadas en una encuesta reciente afirma no haberle visto nunca la cara al juez. Bueno, creo que esto no ayuda nada. Justicia alternativa. Bueno, es evidente que no todo debe terminar con una sentencia. No hablo de todos los delitos, pero es común, es normal en los estados donde está implantado que las cosas no lleguen hasta la última parte, o bien que el juez pueda imponer una sanción sin que esto, o mejor dicho, pueda haber arreglo sin que esto impida o haga imposible la imposición de una sanción. Puede haber el resarcimiento del daño y aparte una sanción económica o privativa de libertad. Termino con una cuestión de carácter político, procesal, legislativo. Decía Alejandro González, y lo escribí para no equivocarme: ha habido poca comunicación hacia afuera, hemos trabajado en un grupo muy cerrado. Esto ya cambió, hemos empezado a trabajar juntos, pero yo creo que el reto es llevar el tema al espacio natural de discusión que inventamos los legisladores, que es el grupo de trabajo para la reforma del Estado en su vertiente de reforma judicial. ¿Por qué? Porque ahí están senadores y diputados de todos los partidos, y con toda la serie de propuestas que hay que compendiar, juntar, sistematizar, podemos generar los dictámenes necesarios. Y por lo menos a mí no me resulta importante qué cámara es la de origen y cuál es la de revisión, porque si está precocido en sentido figurado el dictamen, esto segundo no importa. Una última consideración: a mí se me hace muy delicado, así que de primera intención, de bote pronto, digamos, van a coexistir los sistemas. Yo tengo mis reservas, porque no vayamos, insisto, a parchar un sistema inquisitivo medio reformado para dejar para una mejor ocasión la implantación del sistema acusatorio adversarial oral. Hay que entrarle de lleno, si, como es el caso, estamos comprometidos todos con la justicia a secas. No le pongamos adjetivos de más, es la justicia. La gente así lo frasea, no hay que ser especialista. Hoy las personas tienen o miedo o cuando menos reserva de ir a denunciar un delito, porque salen, inclusive algunos, no solo con pérdida de tiempo, sino con pérdida de dinero. Y la víctima no es poco común que se convierta en victimario en un sistema tan injusto y obsoleto como este. Gracias. Gracias al diputado César Camacho. Vamos a empezar con ya un debate quizás un poquito más abierto. Le recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas
Mientras tanto, quisiera yo preguntarle al senador Jorge Legorreta lo siguiente. Trató varios puntos que son los que sostiene el Partido Verde en materia de reforma del sistema de justicia. Uno de ellos es la reparación del daño en vez de reclusión. Esto se ha mencionado mucho aquí de la injusticia de la prisión preventiva, se ha mencionado también de la posibilidad de llegar a arreglos, decía el diputado Camacho, pero ¿cómo funcionaría a su juicio este sistema que contemplase la reparación del daño en vez de la reclusión? Bueno, sí, Sergio, quiero comentar, inclusive ha habido algunas iniciativas presentadas, yo ya presenté alguna en este sentido. Y bueno, en este caso lo que queremos es que a un probable responsable que cometa un delito no grave, por supuesto, pueda estar, por supuesto, llevando su proceso, pero no en la prisión, para evitar que las prisiones estén llenas en estos momentos de muchos probables responsables que a lo mejor cometieron delitos menores o que inclusive no cometieron delitos. Entonces, en muchos casos, la reparación del daño no se hace porque no se tienen las condiciones económicas adecuadas para poder llevarla a cabo. Y bueno, lo que proponemos, inclusive en una iniciativa así está, es que se pueda, que el juez pueda determinar un tiempo, que ya lo hace, pero un tiempo más amplio, para que el probable responsable pueda estar fuera de la prisión, en estos casos reparando el daño, o inclusive cuando ya se cumpla su proceso y se dé la sentencia, hay veces que no salen, que ya cumplieron su sentencia y no salen porque no tienen las condiciones económicas, no tienen los recursos para poder reparar el daño. Entonces, aquí lo que queremos es que se pueda se den facilidades a estas personas para que puedan reparar el daño, salgan de prisión y no tengan que estar sujetos a un proceso en prisión o estar después de cumplir la sentencia no poder salir por no tener las condiciones económicas ¿No explicaría precisamente un sistema de reparación de daño en vez de pena carcelaria, que los ricos saldrían de inmediato y los pobres precisamente se quedarían siempre por la incapacidad de resarcir un daño? Bueno, sí, en este caso por eso se propone que se pueda dar tiempo, se pueda dar condiciones más adecuadas a las personas que no tienen los recursos económicos necesarios y suficientes para poder salir o para poder pagar la reparación del daño, que se le dé un tiempo más amplio para que no sea solamente los ricos los que pagando puedan salir, ¿no? Porque inclusive las personas que tienen más dinero también pueden haber sido sancionados por un delito que realmente cometieron y bueno, pueden tener derecho a la reparación del daño y tener las condiciones económicas suficientes para poder salir. Sin embargo, aquí lo que nosotros hemos propuesto es que se le den las facilidades, vuelvo a repetir, a las personas que no tienen los recursos necesarios para poder salir y no estar sujetos a un proceso dentro de la prisión, y así no tener las cárceles llenas muchas veces de personas que no cometen delitos o de personas que cometen delitos menores y que podrían estar afuera en el proceso, durante el proceso. Senador González Alcocer, mencionó usted en este panel algo que se ha dicho muchas veces desde que empezaron las discusiones esta mañana, y es que nuestro sistema penal no está funcionando. Y consideró usted la opción del sistema acusatorio, que ha sido algo que se ha estado considerando abiertamente en los últimos tiempos. ¿Qué sistema acusatorio? ¿Qué características tendría un sistema acusatorio implantado en nuestro país? Sí, Sergio, fundamentalmente es un cambio total de mentalidad e incluso de cultura de lo que hemos tenido ahora acostumbrado. Justamente ahora el diputado Camacho ha señalado las principales características de un sistema acusatorio y que es una oportunidad que tenemos de darnos un sistema de justicia penal distinto. Yo no me permitiría repetir todos y cada uno de los principios en el que se basa, pero sí aprovecharía para decir que al cambio de un sistema completo, que no es sencillo, tendremos que llevarnos un buen tiempo para poderlo instrumentar. Yo aquí difiero un poco de la postura tanto del diputado Camacho como la del senador Torres.
no se está haciendo una reforma de maquillaje, ni nada más el enunciado en la Constitución, aunque por ahí empezamos. Ahora se trata de la reforma constitucional exclusivamente, pero se está dando todo un régimen transitorio en donde se está con la posibilidad de instrumentar paso a paso un sistema acusatorio que ha probado pues ser efectivo en algunas otras partes del mundo y en algunos estados de la República, por lo menos parcialmente. Yo lo que digo es no tenemos otra alternativa tan acabada como la del sistema acusatorio. Pues un sistema acusatorio que abre la posibilidad de corregir los vicios que tiene nuestro sistema, en donde no se privilegia la prisión preventiva, donde no se privilegia la oscuridad en los procesos, que se le da difusión, que le da oportunidad al juez de estar presente en un juicio. Bueno, yo creo que tiene varias ventajas. Yo también coincido ahí sí en que no es la panacea, pero creo que debemos darnos la oportunidad de probar un sistema diferente. Aquí la intención de la reforma constitucional, que ahora se está trabajando en el Senado, simplemente es introducir los cambios a nivel constitucional. Coincido con el diputado Camacho que puede trasladarse a la reforma del Estado en la mesa específica de reforma judicial el resto de las reformas para el sistema acusatorio, todo el Código Procesal Penal, todas las leyes que se tienen que transformar con esto, pero no coincido en que esta propia reforma a nivel constitucional se traslade a esta mesa, porque se llevaría mucho tiempo. Son otras clases de reformas las que se necesitan allá, además de otras muchas más que se requieren para hacerla de manera integral, y esta urge y la tenemos que sacar, y por eso decía yo en este periodo, lo de la reforma del Estado va a tardar mucho más. Entonces, a nivel constitucional estamos proponiendo esta reforma ya. Ahora que se complemente con el resto de las reformas de leyes secundarias, estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Esto es fundamentalmente, pues, por lo que pienso que un sistema acusatorio puede dar resultado aquí, pero además nadie nos ha presentado una alternativa distinta al sistema acusatorio de una forma integral o acabada, como ha funcionado en otras partes, y que hoy en Chihuahua, Oaxaca, por lo menos parcialmente, Nuevo León, están funcionando, ¿no? Senador Torres Mercado, señalaba usted, o se preguntaba usted, ¿qué es lo que está fallando? ¿Son las leyes lo que está fallando o el problema es la ineficiencia de las instituciones? Y nos sugería usted una respuesta, pero ¿cómo podemos lograr que las instituciones funcionen mejor de lo que están funcionando ahora? Sí, bueno, en principio, si me permite, Sergio, y no por alusión, sino para una precisión, por lo que hace a la iniciativa del Ejecutivo, no es que digamos que se trate de una iniciativa que engendre solo un maquillaje, sino lo que planteamos es que en todo caso habría que decir la redefinición del proceso de modo integral y que la iniciativa no lo contempla. Dentro de ello, este argumento yo lo he expresado en términos de que hay una parte que necesariamente tiene que inscribirse en la conducta de quienes sustantivan las funciones de las instituciones. Es decir, traemos, hay que reconocerlo, un problema severísimo, no solamente en términos de operación de los cuerpos policiales, sino también del ejercicio de los mandos. Tenemos policías, lo hemos escuchado repetidamente, fiscal, federal preventiva, en diversas divisiones, de fuerzas federales de apoyo, de caminos, AFI, etcétera. No tenemos definido una estructura de mando que pudiera inscribirse, una en el capítulo de lo que es propiamente la seguridad pública y la otra el terreno investigatorio. Planteábamos a partir de este acuerdo emitido por el Ejecutivo de que nos parece necesario entonces establecer una división por lo que hace a las actuaciones de las autoridades judiciales en el sentido de que debe haber un cuerpo policial que dé cumplimiento a los mandamientos de las autoridades judiciales. Creo que hay necesidad de tocar una parte que no es de leyes, sino de actitud de las personas y tiene que ver con la disciplina, con la lealtad institucional, pero también con la profesionalización. La otra parte relativa a los ingresos, el aspecto económico de los cuerpos policíacos, lo decía aquí Jorge Legorreta. Me parece que la media de percepciones en México de las miembros de las corporaciones es muy superior a la media de percepciones de otros cuerpos policíacos de otro país. Contempla la iniciativa del Ejecutivo un apartado relativo
al que cuando se rescinda la relación laboral de aquellos miembros de policías no proceda la reinstalación y solamente se señala que se tendrá la facultad de correrlos, valga decirlo. Nosotros decimos que sin desconocer derechos fundamentales que tengan que ver derivados de la relación laboral, en todo caso habrá que modificar las reglas que sí asisten para los demás trabajadores con relación al derecho a la reinstalación, pero no les quites un derecho constitucional de indemnización. Tampoco me parece que sea procedente en el caso de que en el trabajador policía que sufre un riesgo de trabajo, que no ha sido calificado, que tiene una enfermedad profesional, no es un asunto del policía en lo particular, es un tema de seguridad social como un derecho relacionado con su familia. Esa parte definámosla. Creo que la de las relaciones laborales, pero la otra es fundamentalísimo el replanteamiento de un deber de lealtad, de un deber de institucionalidad, y bueno, hay una parte que no le toca a los que fueron perdedores, o cuando menos aparecemos como perdedores en un gobierno. Hay una parte que uno debe asumir siendo gobierno, siendo poder ejecutivo. Lo que digo es que el Poder Ejecutivo tiene que definir programas y políticas específicas para hacer eficiente también su Ministerio Público y sus policías. El diputado César Camacho, ¿cómo equilibramos esta necesidad de hacer valer la presunción de inocencia, de evitar que tengamos 72,000 personas procesadas sin sentenciar por delitos patrimoniales de montos menores a 5,000 pesos, con la intención, con la necesidad de la sociedad de que no tengamos esta puerta giratoria y que el violador no me lo saquen a los 3 días nuevamente a la calle? ¿A quién le tocaría decidir la peligrosidad o qué criterios se determinarían para la prisión preventiva? Gracias, Sergio. Pues esto lo ha resuelto el derecho positivo mexicano en diversas épocas. En alguna solución, por ejemplo, está el listado específico de cuáles delitos no permitirían. Así que serían, por supuesto, los mismos. Y adicionalmente hay que darle un margen de discrecionalidad limitado al juez. Eso es el arbitrio judicial. De suerte que, y además con la sociedad encima, la sociedad, los medios, dada la oralidad, es evidente que con mayor dificultad se puede cometer una tropelía. Nadie está exento, ni en este sistema, ni en uno futuro, ni nada, por la falibilidad humana. Lo importante es reducir los márgenes de las autoridades que eventualmente tengan a su cargo un tema tan delicado. Yo diría, y esto entraña un reconocimiento a los jueces o a los tribunales penales en general, la enorme responsabilidad de decidir sobre la libertad de un igual, es decir, de otro ser humano, es grandísima. De suerte que hay que dotarlos de elementos suficientes que no están en una reforma constitucional, que tienen que ver tanto con la intervención de una política criminal como con una política pública de mejoría del sistema de procuración y, en su caso, de administración de justicia, que pasa por un tema de capacitación, sueldos y demás, para justamente disminuir esos márgenes. El sistema acusatorio, y esto me parece importante decirlo, implantado, se dieron el lujo de implantarlo en Colombia, por ejemplo, y ojalá nunca estemos en la situación de Colombia, pero nada no tiene los niveles de gravedad la delincuencia organizada mexicana con la de Colombia, en donde hay una mezcla explosiva, no solo del narcotráfico, sino de la guerrilla y de los grupos paramilitares. El respeto de la ley, el respeto a los derechos fundamentales por igual, de indiciados o presuntos responsables o probables responsables con la víctima, es no solo un asunto de moda jurídica, es aquí sí de elemental justicia. Casi se nos termina el tiempo. Quiero leer algunos de los comentarios de las personas que participan con nosotros en esta reunión. Si alguien quiere hacer alguna acotación, le pediría que lo hiciera. Román Ruiz nos dice: la clave es la rendición de cuentas y determinar en primer término qué se está haciendo con los muchos recursos que se destinan a estas dependencias. En lugar de aumentar recursos, debiera hacerse una redistribución de ingresos de burócratas y ajustarlos a una realidad, trabajar por objetivos y resultados, rendir cuentas a quien se deben de rendir, esto es, a la población.
El maestro Manuel Escalante pregunta, ¿la cultura e idiosincrasia chilena es la misma que la mexicana para que su sistema de justicia penal funcione de la misma manera que en México? ¿Alguien quiere responderlo? Guadalupe Méndez dice, es una pregunta dirigida a Jorge Legorreta, ¿considera usted que el ser, se la dirigían a ti, Alejandro, pero creo que era más bien como para todos, ¿no? Sí. ¿Usted considera que al ser el MP auxiliar de la autoridad judicial, el sistema jurídico penal sería eficaz? ¿Qué nos garantiza que esta autoridad judicial desempeñe su función de manera profesional y honrada? ¿Sí? ¿Quieres? Sí, por supuesto. Bueno, como yo lo comentaba, y actualmente pensamos que el Ministerio Público no actúa de la manera correcta, no integra las averiguaciones a tiempo, no le da celeridad, se presta mucho a la corrupción, y lo que nosotros estamos proponiendo, se está estudiando esta propuesta, no quiere decir que ya sea, por supuesto, concreta, pero se está estudiando la propuesta de que pueda ser, y hay un organismo dentro en este caso de los juzgados, dependiendo de la materia, para que se le dé mucho más celeridad a la investigación, junto con la policía ministerial, para que se puedan integrar las averiguaciones más rápido, se consigne y se ejercite la acción penal paralelamente por medio del juez y del organismo especializado en este caso. Entonces, esa sería la idea, porque pensamos que también la víctima tendría mucho más facultades de poder participar en el proceso, que se le proteja, por supuesto, que pueda participar y no a través del Ministerio Público. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y pensamos es que de esta manera podría abatirse la corrupción y no darle la autonomía total al Ministerio Público, crear un monstruo que no se pueda controlar, que siga permeando la corrupción, que no se le dé celeridad a las integraciones de la averiguación, y pensamos que dependiendo de la autoridad judicial podría darse con mucha mayor eficacia las investigaciones, y los procesos serían mucho más rápidos. El senador González Alcocer va a responder la respuesta del maestro Manuel Escalante sobre la cultura e idiosincrasia de Chile. Muy brevemente, claro, no creemos que tengamos la misma idiosincrasia ni nada, pero tampoco lo tenemos con Italia, ni tampoco de donde fue copiado el modelo que es Alemania. Yo creo que, por eso lo dijimos en un principio, que nosotros tenemos que adaptar las cosas que sean positivas de otras partes, de otras experiencias, a nuestra idiosincrasia y a nuestro pensamiento en México, y a las necesidades, además, urgentes que tiene el país, tanto en seguridad pública como en materia de justicia penal. Por eso no son copias extralógicas, por ahí dicen, de sistemas de otros países, a adaptarlos aquí. Yo creo que es un sistema probado, que son los más afines en todo caso a nuestra forma de ser, como Chile e Italia, por ser latinos, pero no quiere decir que lo vamos a copiar tal cual, ¿no? Sino un sistema que esté adaptado a nuestras necesidades reales en el país. Amparo Jáuregui le pregunta al senador Tomás Torres, habla usted de la ineficiencia de las partes intervinientes en el proceso penal. Para usted, ¿quién es más y qué propone para cambiar eso y por ende la justicia penal? Nuestra propuesta es, decíamos, equilibrio, y una de las características del sistema de enjuiciamiento acusatorio es justamente el debido proceso legal. Debido proceso legal entendido en el que no se anteponga o se privilegie la condición de víctima por sobre la de presunto responsable, sino lograr justamente una igualdad procesal, con reglas definidas, en términos de que el sujeto activo disfrute de sus derechos fundamentales como el ofendido o víctima, que no es una parte principal dentro de la relación procesal como lo tenemos ahora considerado. Esa parte, tanto que se plantea como mecanismo para poner en solución controversias que llegan al terreno penal, aquí se ha señalado de medidas alternativas, considerar incluso el interés jurídico en la prosecución o no del procedimiento por parte del sujeto pasivo del delito, pero en aquellos bienes, sobre todo que
el bien jurídico tutelado sea disponible en los casos de delitos patrimoniales y otros. Pero el sentido, en el fondo, es equilibrio, principio de legalidad en el desarrollo del proceso. Para Jorge Legorreta, ¿cómo garantizar la reparación del daño sin recursos? ¿Cómo otorgar facilidades para reparar el daño? ¿Qué mecanismos propone? ¿Cómo concibe el MP como auxiliar del juez? Creo que ya trataste los temas, pero pues creo que son todos los temas que tenemos. Yo quiero agradecer a nuestros participantes, a Jorge Legorreta, senador por el Partido Verde Ecologista, Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senador por el Partido Acción Nacional, Tomás Torres Mercado, secretario de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senador por el PRD, César Camacho Quirós, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, diputado por el PRI. Gracias a los cuatro por estar con nosotros, gracias a ustedes por su participación y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a TV Azteca por habernos permitido hacer este seminario. Gracias.